Saludo muy especial para todos ustedes y el tema que vamos a explorar hoy bíblicamente es ¿cómo puedo perdonar de corazón? Y es sin duda una pregunta que es relevante para cada uno de nosotros porque el perdón concierne a cada singular individuo en el planeta Tierra, como Jesús dijo en Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Y si revisamos esta palabra tropiezos, que quizás no es muy clara para la mayoría de nosotros, para mí por lo menos no la es, pero en griego es la palabra escándalo. Y una traducción muy común de la palabra escándalo es ofensa. Quiere decir, si usamos esta palabra, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan ofensas, mas hay de aquel por quien vienen. Ahora sí trae más claridad este pasaje porque Jesús nos está diciendo es imposible que no seas ofendido. Y por eso es imposible que el perdón no es algo que se relacione a mi vida personal, porque voy a ser ofendido y ahora estoy en esta situación de decir, ¿qué hago con esta ofensa? ¿Cómo trato con ella? Y Pedro, el discípulo de Jesús, que entendiendo esto, que la ofensa tenía que ver con él, eh, quería más claridad de parte del Señor en cuanto al perdón. Y vemos como en Mateo 18:21 al 35, él lleva a Jesús a darnos una explicación y una luz mayor acerca de cómo funciona este perdón. Pero comenzando, Pedro dice lo siguiente, y me gustaría leer ahora este pasaje para que todos podamos estar en el mismo entendimiento y de ahí extraer los puntos específicos que muy probablemente también se relacionen a cada uno de nosotros. Entonces, el versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Comienza todo en el versículo 21 con la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces, Señor?
Debo perdonar a mi hermano sus ofensas. Hasta 7. Y lo que Pedro nos introduce acá es el sistema humano de la justicia o del perdón. Y creo que Pedro habla en el nombre de cada uno de nosotros, porque es seguramente la misma pregunta que hemos tenido en nuestro corazón. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle a mi esposa la misma reacción que me ofende? ¿Y cuántas veces tengo que perdonarle a mi esposo esta pregunta tonta que ya me aburre? Y cada uno seguramente puede pensar en alguna situación, especialmente en relación a la familia, donde se han repetido cosas y nos llega como el pensamiento, o sea, ¿hasta cuándo tengo que perdonarle la misma cosa a este cónyuge o a este padre o a este hijo? ¿Hasta cuándo? Y Pedro hace esa pregunta claramente. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿7 veces? Y de ahí en adelante, entonces es suficiente, quedo libre de mi obligación de perdonar, porque ya definitivamente la responsabilidad es del ofensor. O sea, yo hasta dónde soy responsable y a partir de qué momento ya quedo libre. Y es un sistema humano de justicia, de perdón, porque es en mis propias fuerzas. ¿Hasta dónde tengo que esforzarme como de tomar una decisión piadosa y perdonar a esta persona, ser la buena persona yo en mi fuerza? ¿Y hasta dónde tengo que llegar en mis fuerzas? Eso es un elemento del sistema humano de la justicia. El segundo elemento es que es hasta un punto limitado donde digo, aquí se acaba. Y tercero, tiene que ver con que entonces yo puedo cobrar mi justicia después del punto al cual hayamos llegado. O sea, después de las 7 veces que Pedro pregunta, implícitamente está diciendo, ok, y después de estas 7 veces ya yo puedo cobrarle al ofensor. Como en Colombia tenemos el dicho, y quizás en otros países hispanos también, se la voy a cobrar. Ya, a partir de ahora se la voy a cobrar. Y la respuesta de Jesús en el versículo 22 es de un sistema diferente. O sea, Jesús no entra al sistema de Pedro, al sistema humano, para responderle, ok, Pedro, bueno, a ver, 7 veces quizás no es suficiente, pero digamos el doble, 14. Y ya a los 14, no, Jesús no mejora el sistema humano de la justicia del perdón, sino que Jesús presenta un sistema completamente diferente, el sistema de los reinos de los cielos, porque dice, bueno, Jesús dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto seguramente, o sea, le sorprendió a Pedro y le sorprende a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Porque Jesús dice no a un sistema, no 7 veces, y sí a un sistema totalmente diferente, porque ¿qué significaría 70 veces 7? No significa que voy como con la rayita en la pared, 1, 2, 3, 4, 490 y ahora sí, aquí se terminó y se la voy a cobrar, sino que probablemente significa sin límite, las veces que sea necesario, una vez o 1000 veces, las veces que sea necesario. Y ahora tú y yo y Pedro quedamos en shock. ¿Cómo así, Jesús? O sea, eso es imposible. Yo no puedo perdonarle a la misma persona la misma cosa el resto de la vida. O sea, esto ya no tiene sentido. Y creo que Jesús nos quiere llevar justamente a este punto de decir, correcto, es imposible en el sistema humano, en la fuerza humana. No se puede.
No se puede vivir el perdón celestial con las fuerzas humanas, porque es un sistema totalmente diferente, fuera y más allá de las fuerzas humanas. Y quizás puedo esforzarme en mi voluntad de perdonar 7 veces, ¿sí? Quizás tenga esa capacidad y llegue a este punto, pero no ilimitadamente. O sea, no tengo esas fuerzas ni tengo esa capacidad. Y esto es precisamente el punto de Jesús. Solo no eres capaz. Esa es la introducción. O sea, es donde Jesús nos deja en choque. Decimos, pues, no, entonces, imposible. Y enseguida Jesús nos relata una parábola para traernos ahora claridad de cómo funciona el sistema de justicia y perdón celestial. Porque en el versículo 23, entonces él dice, por lo tanto, o por lo cual, el reino de los cielos. O sea, ahora nos saca del reino terrenal, de la justicia humana, de la capacidad del hombre y de la mujer, y dice, el sistema del reino de los cielos es así. Y él usa un elemento para ilustrar el sistema de la justicia celestial que es fácil de entender para cada uno de nosotros. Eso era fácil de entender para Pedro hace 2000 años y para ti y para mí el día de hoy, porque es la deuda financiera. Versículo 25 nos presenta al primer deudor. Hay un hombre que le debe a su señor 10,000 talentos. La pregunta es, ¿cuánto es 10,000 talentos? Un talento es aproximadamente 30 kilogramos o en otra palabra, un talento es 6,000 denarios. ¿Y en qué nos ayuda que un talento sean 6,000 denarios? Nos ayuda en que un denario es el salario que en el tiempo de Jesús se pagaba por un día de trabajo de un obrero, de un hombre que trabajaba en la viña o en la construcción o en el campo, en alguna parte, se le pagaba un denario. Hay diferentes ejemplos bíblicos donde vemos que por un día de trabajo se pagaba un denario. Entonces, ahora un talento cobra un poco más claridad porque son 6,000 denarios o 6,000 días de trabajo, que es bastante. O sea, un talento es bastante. Pero 10,000 talentos, ¿cuánto es? Y no te voy a aburrir con los cálculos matemáticos, sino que te puedo dar el resultado final. En total, 10,000 talentos son 200,000 años de trabajo. 200,000 años de trabajo. Es lo que este hombre le debe a su señor. Y la pregunta obvia ¿es una deuda que se puede pagar? O sea, el hombre puede trabajar lo suficiente para pagarle a su señor todo lo que le debe. Nunca. O sea, 200,000 años, ni si le pagan el doble ni el triple. O sea, no va a llegar ahí jamás. Y en el versículo 26, entonces, este hombre dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Y si hablamos de paciencia, serían aproximadamente 200,000 años de paciencia. Y yo te lo pagaré todo. O sea, ya en el contexto de lo que estamos entendiendo de la deuda, es casi una burla que él diga, te lo pagaré todo, porque es imposible, jamás. No puede estar hablando en serio. Pero en el versículo 27, entonces, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y como el siervo no puede pagar y aún al venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tiene, no está raspando todavía ni la superficie de la deuda. O sea,
sería un porcentaje mínimo de todo lo que le debe. Y el Señor le perdona sin venderlo a él y a su familia y lo que tiene, le perdona por misericordia. O sea, él hace realidad lo que ya es evidente. Este hombre no va a pagar y el Señor le perdona, aún le perdona de no venderlo a él y su familia lo que tiene. Esto es la imagen de cómo funciona el sistema celestial de la justicia y del perdón, donde no se está cobrando la deuda, sino donde se está perdonando la deuda. ¿Por qué? Más tarde vamos a mirar por qué, cómo es posible que se perdone. Por ahora continuemos con el versículo 28, porque ahora entra un segundo deudor con una deuda de 100 denarios. Y con lo que hemos hablado anteriormente, ya es mucho más fácil dimensionar esta deuda ahora, porque ¿cuántos son 100 denarios? Son 100 días de trabajo o unos 4 meses de trabajo más o menos, si uno calcula que el día de descanso no se trabaja. Y la pregunta ¿es posible pagar esto? Pues sí, esto ya es algo mucho más fácil de conseguir. Si habláramos en términos de Colombia, con un salario mínimo, esto serían unos 5 millones aproximadamente. Uno dice, esa deuda es manejable de alguna manera, se puede pagar. Muy diferente a la primera. Entonces, en el versículo 29, el segundo siervo da exactamente la misma respuesta del primero, textualmente. Le dice, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente lo que había dicho el primero, palabra por palabra. Pero en el versículo 30 vemos que el primer hombre, primer siervo, implementa el sistema humano de la justicia y del perdón en relación a su consiervo, porque le cobra la deuda. O sea, vimos que el Señor implementó el sistema divino de justicia y perdón, perdonándole, diciendo, te perdono la deuda porque tengo misericordia contigo. Más adelante vamos a ver por qué la puede perdonar. Pero el primer siervo implementa con el segundo el sistema humano, donde él dice, yo te cobro. No te perdono, sino te cobro. Hay una deuda, la deuda es real, nadie niega que la deuda existe, tanto como la primera deuda, la segunda deuda también es real. Y hay dos opciones frente a la deuda, o perdonarla o cobrarla. Y ambos son opciones válidas. Eso es importante que nosotros podamos entender. Tú tienes una opción, perdón, dos opciones válidas frente a cualquier deuda, o cobrarla o perdonarla. Nadie está obligado a perdonarla. Nadie se le puede forzar porque el perdón, como leemos en el versículo 35, es un tema del corazón, o por lo menos deberíamos llegar al ámbito del corazón para que el perdón sea a este nivel. Entonces, nadie puede obligar o forzar el corazón. Es más, alguien puede decir con su boca, yo perdono, pero en su corazón no lo está haciendo. ¿Por qué? Nadie puede forzar el corazón a hacer algo. Eso tiene que salir voluntariamente del corazón. Por lo tanto, tienes esas dos opciones. Como este primer siervo tiene las dos opciones. Él puede o cobrarle al segundo o perdonarle. Él escoge la opción de cobrar. El sistema humano de la justicia y del perdón. Yo cobro y tiene el derecho. ¿Por qué? Porque la deuda es real. Y como la deuda es real, es una opción cobrarla. Es correcto. Se puede. Pero miremos qué sucede entonces. Por el hecho que él escoge el sistema humano de la justicia, él mismo se revierte así a este sistema humano de justicia y de perdón.
Él mismo toma la decisión de aplicarlo al otro, pero por lo tanto será aplicado a él, porque es imposible aplicar dos sistemas diferentes para la misma persona. Quiere decir, yo no puedo aplicar hacia aquel que me debe el sistema humano, pero pedir que a mí se me aplique el sistema divino. Esto no funciona. O estoy en el sistema divino, donde yo soy perdonado, pero por lo tanto en este sistema yo también perdono, porque ese sistema es de perdón. O estoy en el sistema humano, donde yo le cobro al otro y puedo cobrarle, pero tengo que entender 100% que entonces también se me va a cobrar a mí. No puedo esperar cobrarle a otros, pero que a mí me sea perdonado, porque estaría en dos sistemas diferentes y esto es imposible. O estoy en el uno o estoy en el otro. ¿Tiene eso sentido? O sea, estamos llegando a este entendimiento y pues puedo comprobarlo con lo que viene ahora en el siguiente versículo, que es el 34, donde ahora el Señor le aplica al primer siervo el mismo sistema que él escogió con su consiervo. ¿Por qué? Él le había perdonado inicialmente, ¿verdad? O sea, leemos que el Señor le perdona los 10,000 talentos, los 200,000 años de trabajo a su siervo, no lo vende, no vende a su mujer ni a sus hijos ni todo lo que tiene, por misericordia le perdona. Y uno lee ahora en el versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y podrías preguntarte, yo me he preguntado, pero espérate, si ya le había perdonado, ahora, ¿por qué le vuelve a cobrar? ¿Verdad? Ya sería una pregunta válida. Ya le perdonó y ahora el Señor le vuelve a cobrar. ¿Por qué? No parece justo. Pues no es el Señor que toma esta decisión, es el mismo siervo que la toma. El mismo siervo que escoge el sistema humano de justicia donde él cobra a su consiervo y lo echa en la cárcel hasta que pague todo, con esta decisión él se traslada a sí mismo también al sistema humano donde a él le van a cobrar. Es la decisión del siervo, no la decisión de Dios o del Señor en esta parábola. Él escoge. El Señor le había aplicado el sistema divino del perdón. Pero como él no se quedó en este sistema, sino que él aplicó el sistema humano para su consiervo, él mismo revertió para su vida al sistema humano. Le van a cobrar. Él cobra, a él le van a cobrar. Y por eso el Señor en el versículo 34 le está cobrando. Y esta es mi decisión. ¿En cuál sistema de justicia quiero vivir? ¿En el sistema humano o en el sistema divino? Si escojo el sistema humano, yo puedo cobrar la deuda, es cierto, pero también tengo que entender que a mí me la van a cobrar. Las deudas que yo tengo también me serán cobradas y los tengo que pagar. Pueda o no pueda, es mi obligación. O yo digo, yo no voy a cobrar las deudas que alguien tiene conmigo, las voy a perdonar y asimismo también puedo esperar y pedir que me sea perdonada la deuda a mí. ¿Tiene esto sentido? Dos sistemas que Jesús nos presenta. Pedro empieza diciendo, ¿hasta cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? Y hasta 7, sistema humano. Y Jesús dice, no hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Otro sistema completamente. Pero Pedro, tú y yo escogemos en cuál sistema queremos estar. En el donde yo cobro y se me cobra a mí, o en el sistema donde yo perdono y también se me perdona a mí. Y así funciona el perdón también en todas
las demás áreas, no solo con las finanzas, como Jesús usa en la parábola. Creo que las finanzas son un excelente ejemplo porque todos nos relacionamos a las finanzas, o sea, todos entendemos que es una deuda financiera y es muy fácil entenderlo, decir, ok, plata, me deben o yo debo, y perdonar una deuda es claro para cada uno de nosotros. Y ahora Jesús en el versículo 35 aplica esto para todas las demás áreas, porque dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, lo de las finanzas, el ejemplo de la parábola, ahora se aplica para todas las demás áreas, lo espiritual, lo relacional, lo emocional, o sea, una deuda relacional que yo tengo con alguien, puedo vivir en el sistema humano donde yo quiero que se me perdone, pero entonces yo también necesito perdonar las deudas relacionales. O el sistema relacional donde yo cobro la deuda, pero también me va a ser cobrada a mí. Y como paréntesis, creo que es valioso que podamos también ver ahora el por qué el Señor, primero, le puede perdonar al deudor estos 10,000 talentos. Bueno, obviamente le puede perdonar porque era su dinero y él puede hacer con su dinero lo que quiere. Lo puede perdonar o lo puede cobrar y él decidió perdonar, sí. Pero entre el primer siervo y el segundo, ah, nos preguntamos cómo puede funcionar ahí, porque entonces, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a cubrir esta deuda, sea financiera de los 100 denarios? Si él la perdona, la pierde, o sea, pierde esto. Ahora, ¿qué va a hacer? Queda eh, con una desventaja financiera. Quizás no puede pagar sus propias obligaciones. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿quién va a pagar la deuda? Si él la perdona, ¿quién la va a pagar? ¿Financiera o relacional o emocional o espiritual? ¿Quién paga? Y la gran revelación que no está en este momento aquí en Mateo 18, pero unos capítulos más adelante, cuando vemos que Jesús está en la cruz y dice, consumado es. Podría también traducirse esto, cancelado es. ¿Qué es cancelado? La deuda de todo ser humano, de toda la humanidad, la deuda tuya y la mía. Porque la sangre de Jesús pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios y que tú y yo hemos tenido con otras personas. Es la vida de Jesús que paga la deuda que hemos tenido. Y por esta razón en el sistema divino, lo que podemos hacer es perdonar, no en nuestra fuerza, aún lo mismo 70 veces 7, 1000 veces. ¿Cómo puedo? Ya no lo hago yo en mi fuerza. Ahora es porque Jesús ya pagó la deuda de esta persona. Jesús la pagó y lo único que yo necesito hacer es permitir que Jesús pague en mi caso personal con esta persona. Oye, yo puedo decir, no, no Jesús, yo digo que tu sangre no es suficiente para pagar la deuda de esta persona. Por lo tanto, yo le voy a cobrar y esta persona me las va a pagar. Yo le cobro y si no me pago, lo echo en la cárcel. Es la opción que tengo. Es real. Puedo hacerlo. Porque la deuda es real. Nadie está diciendo que la deuda no sea real. Pero tengo que entender que si hago esto, esto mismo se aplicaría a mi vida. O yo puedo decir, sí, Señor Jesús, tu sangre es suficiente. Tú pagaste con tu vida por esta persona
Y por lo tanto, yo permito que tu sangre pague, cancele la deuda que él o ella tiene conmigo. Y esto es cuando Jesús en la cruz dice, consumado es toda deuda, todo pecado consumado, cancelado, porque Jesús rompió el poder del pecado de la muerte, murió en lugar mío, o sea, Él pagó la deuda que yo tenía. Yo no la tuve que pagar, Él la pagó. Pero no solo pagó la mía, también pagó la deuda de mi esposa, de mi padre, de mi compañero. Significa, tal como Él cancela mi deuda, Él también cancela la deuda de los que han pecado contra mí. Y cuando permites que esto se haga una realidad en tu interior, la perspectiva cambia. Entonces ya yo no estoy cobrándole a la otra persona. Y no estoy diciendo que con esta revelación ya está hecho. Yo sé que es un proceso de corazón, porque no hemos llegado todavía al punto del versículo 35, donde Jesús dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay algo más que tiene que pasar en nuestro corazón. O sea, uno, creo que es fundamental, esta revelación de decir, en resumen, en resumen de la parábola de Jesús, igual como hay deudas financieras, también hay deudas relacionales, emocionales, espirituales. Esto es un punto para extraer. Otro punto, hay dos sistemas de justicia de perdón. El humano, donde yo cobro y soy cobrado, donde yo tengo que pagar, o el divino, donde soy perdonado y perdono y no tengo que pagar, pero el otro tampoco tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. Y la sangre de Jesús es suficiente para pagar mi deuda, pero también para pagar la deuda del otro. Y yo escojo, otro punto, yo escojo en cuál sistema quiero vivir. Jesús no me obliga, porque el corazón no puede ser forzado. Es mi elección. O yo escojo vivir en el sistema humano, donde cobro y soy cobrado, o en el sistema divino, donde dejo que la sangre de Jesús sea suficiente y por eso puedo perdonar y por eso también recibo el perdón. Y otro punto que Jesús nos enseña en esta parábola es perdonar significa cancelar la deuda. Si yo le perdono a alguien que me hizo una maldad muy grave, que me causó una herida muy profunda, si yo perdono a esta persona es que cancelo su deuda. Ya no es responsable de que me la pagues, como una factura de cobro. Cuando tienes una factura de cobro, ahí está la deuda, ahí está el derecho legal que tú tienes para cobrarle a la otra persona. Pero cuando perdonas, tomas esta factura de cobro y la rompes. Y dices, ya no me debes nada, ya no tienes que pagarme. Esto significa perdonar. Y la próxima semana vamos a mirar qué significa de corazón, para profundizar más en cuanto a qué procesos suceden aquí interiormente en mí. Pero creo que con lo que Dios Jesús nos ha enseñado hasta aquí en esta parábola, hasta el versículo 34, estamos en un punto muy, muy bueno para dar un primer paso de aplicación acerca del perdón. Y este primer paso sería poder preguntarle hoy al Señor, y vamos a orar para preguntarle, Señor, ¿a quién estoy cobrando todavía una deuda? Que yo todavía tengo esa factura de cobro y todavía le estoy exigiendo, págueme, págueme.
Quizás no lo hago verbalmente, pero quizás es algo emocional, algo en mi corazón que está todavía el sentimiento, tú me debes y la deuda es real, pero yo estoy cobrándole todavía. Emocionalmente estoy exigiendo el pago. Págame. Entonces, hoy podemos orar que Dios nos revele y muestre por lo menos una persona específica. ¿Y qué es lo que le estoy cobrando a esta persona? Porque a veces sucede a nivel emocional, pero es subconsciente. No estoy consciente que lo estoy haciendo. Pasa a nivel emocional y siento algo mal contra esa persona, pero no tengo claridad. Wow, oye, le estoy cobrando algo y eso es lo que le estoy cobrando. Y creo que Dios hoy quiere traer claridad y revelación específica a cada uno de nosotros de qué estoy cobrando. Entonces, quiero pedirle a Raquel que pueda orar en esto específicamente, que Dios muestre a quién le estoy cobrando y qué. Y después vamos al grupo pequeño para que podamos compartir esto mismo, ¿sí? Hoy Dios me muestra que a mi esposa le estoy cobrando esto todavía, esto que pasó hace 5 años, le estoy cobrando. Por favor, oren por mí. Y es una preparación para el próximo mes, de entonces poder soltar de corazón este perdón completo. Entonces, Raquel, ¿puedes orar por esto? Ujú. Señor, queremos venir a ti para que sea tu Espíritu Santo mismo que nos redarguya de pecado, Señor. Nos dejes ver y nos muestres con qué persona, Señor, hay una deuda específica, una deuda que no está cancelada, Señor, una deuda que esperamos que una persona pague cuando esa persona no tiene cómo pagar, probablemente está en quiebra y no tiene cómo pagar, Señor. Así que oramos para ir al grupo pequeño, cada uno tener, Señor, en el corazón específicamente qué persona tiene una deuda conmigo Cobrando. y estoy cobrándole en el nombre de Cristo Jesús. Muéstralo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.